Seguimiento de Jurisprudencia del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, aquí representado muy gentilmente por el doctor Fernando Frávega, que es quien nos ayuda muchísimo en llevar adelante todas estas actividades. Dentro de las actividades de la Comisión de Seguimiento de Jurisprudencia, que se dedica solamente a eso, no hacemos derecho constitucional, ni administrativo, ni nada, sino solamente ver si se sigue o no la jurisprudencia en cierto fallo. Contamos hoy con la participación, la generosa participación de la doctora Carmen Fontán, constitucionalista argentina, que ahora enseguida va a presentar a Adelina. La doctora Adelina Loiano va a ser de moderadora en esta reunión. La doctora Adelina Loiano, junto con otros colegas más, es miembro de la Comisión de Seguimiento de Jurisprudencia. Le estamos muy agradecidos también por toda su colaboración. Entonces, Adelina, te escuchamos presentando a la oradora y yo apago el micrófono. Bueno, buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta nueva actividad. Y como decía la doctora Sacristán, siendo que la comisión hace un seguimiento de la jurisprudencia, se nos ocurrió a la comisión trabajar sobre un caso muy reciente que nos enfrenta con un tema nuevo, un tema donde no hay precedentes casi nada, pero sí vamos a ver cómo llega la Corte a esto, y entonces nos pareció muy importante, muy interesante y hasta muy provocador, porque todavía es como un tema que está creciendo, que están haciendo y hay que ver las opiniones. Para esto hemos invitado a la doctora Carmen Fontán, que es profesora en la Universidad Nacional de Tucumán, titular de cátedra de Derecho Constitucional de esa facultad, titular de la materia Marco Normativo de la Comunicación y de la Información, también titular de Derecho Público en la licenciatura de Ciencias Políticas y titular de Estructura y Funcionamiento de los órganos del Estado. Profesora de grado, por supuesto, y de posgrado, fue asesora de la Convención Constituyente Nacional para la Reforma de la Constitución Nacional en Santa Fe en el año 94, investigadora por la Universidad Complutense de Madrid en el programa Sistemas Jurídicos Comparados. Y en lo que hace a nuestro tema de hoy, que la idea fue invitar a alguien que estuviera especializado en el tema de expresión, y es integrante de la red del Foro de Periodismo Argentino, coordinadora de FOPEA y FEX para la Libertad de Expresión, es becaria del Instituto Max Planck de Heidelberg, Alemania, y coautora de varios libros, por supuesto, entre ellos destacamos Periodismo en Pandemia, Desinformación, Lawfare y Libertad de Expresión en la Argentina, que es un libro reciente del año 2001. Es decir, hemos invitado a una persona especialista en Derecho Constitucional y especialista en Derecho a la Información y Libertad de Expresión. Así que bueno, doctora Fontán, la dejamos a cargo de la charla. La idea es, la doctora va a desarrollar el tema y luego, si hay preguntas, las van anotando en el chat y yo se las voy volcando a la expositora para ampliar, ¿no es cierto?, el tema de la charla. Así que, Carmen, adelante. Bueno, muchas gracias por la presentación, Adelina, gracias por la invitación al Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, a Estela y especialmente a Adelina, que está en la Comisión de Seguimiento de Jurisprudencia, con la que me unen lazos de amistad y respeto intelectual, y es un gusto compartir este sitio con ustedes. Realmente este es un tema muy convocante, el denominado derecho al olvido digital, porque en realidad dentro de la gran clasificación del derecho al olvido, este fallo en particular trata el tema del derecho al olvido digital. Como esta es una comisión de seguimiento de jurisprudencia, me pareció interesante analizar primero cuáles eran los precedentes que habían sido citados por el propio fallo de la Corte en el caso de Negri. Porque aunque el 28 de junio todos nos sorprendimos con la sentencia del caso de Negri, su contenido no es tan sorpresivo porque está condicionado por una serie de estándares ya fijados por la Corte Interamericana de Justicia en materia de libertad de expresión y por los propios precedentes de la Corte. Fíjense que este fallo viene enmarcado en 32 precedentes jurisprudenciales, es decir, un número más que significativo de jurisprudencia ya dictada por la Corte. De los 32 precedentes, 22 precedentes refieren exclusivamente
y vinculados a la libertad de expresión. Entonces, desde esa perspectiva y viendo cómo se plasmaron en el juicio los distintos precedentes, yo voy a ir enfocando cada uno de los ítems que fue desarrollando la Corte en el mismo orden expositivo, con una aclaración previa. Generalmente me gusta que un caso jurisprudencial tenga un marco sociológico, histórico. Pensemos que hoy estamos asistiendo prácticamente a una revolución horizontal en la era digital. Cuando existía la web 1.0, nosotros simplemente éramos usuarios con una actitud pasiva. Desde que está la web 2.0 hemos tenido participación activa en la red, comenzamos a intercambiar opiniones, formamos grupos de referencia, subimos información, ejercemos influencia en las redes, y aquello de que lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas, ya no queda más en Las Vegas, porque realmente estamos muy interconectados. Allá cuando el 27 de septiembre de 1998 se fundó oficialmente Google, cuando dos estudiantes de Stanford habían logrado descubrir el primer algoritmo que significaba poder rankear las páginas web de acuerdo a las preferencias que tenían los distintos internautas, ya se dejó de ser usuarios y Google los comenzó a llamar peers, es decir, que éramos usuarios interconectados que comenzábamos una vida digital. Hoy Google, y de acuerdo a lo que reconoció en las propias audiencias que se hicieron en la Corte, está manejando aproximadamente unas 41.300 millones de consultas al mes. Y Google indexa unas 25 millones de páginas en el mismo lapso. Mientras que Facebook está funcionando con algoritmos personalizados, da respuesta a más de 1.180 millones de usuarios cotidianos, y esos algoritmos personalizados que maneja Facebook son de tal complejidad que lo que no logran determinar es qué información es verdadera y cuál es falsa. Así como al ser humano nos cuesta también a veces diferenciar lo verdadero de lo falso, a la inteligencia artificial le cuesta más todavía. Entonces se suele decir que vivimos rodeados de algoritmos, y hago esta aclaración porque si bien los algoritmos son una serie de instrucciones que se utilizan para llegar a un determinado resultado, la propia Corte en su fallo trajo una expresión que utilizó uno de los abogados justamente de Google, diciendo que, bueno, los algoritmos no eran neutros. Tal es así que el desarrollo de las dos audiencias, aun cuando el tema de los algoritmos no estaba en la traba de la litis, fue una de las cuestiones que más indagaron los vocales de la Corte, sobre todo el actual presidente de la Corte, lo que motivó que al final del fallo haya un dictum sobre el tema de los algoritmos. Ahora, centrándonos en el fallo de Denegri, quiero yo decirles cuáles fueron los precedentes más relevantes. En materia de derecho al olvido digital, o como algunos llaman el derecho a ser olvidado, de alguna manera está conceptualizado como el derecho que tiene una persona de requerir a un buscador de Internet que desvincule, desindexe o deje de relacionar su nombre a determinados resultados de búsqueda que afectan su derecho al honor o su privacidad o su imagen. Ese es conceptualmente el derecho al olvido digital, pero veamos cómo ese concepto se plasmó o no en este fallo de la Corte. Y entonces la Corte manejó tres precedentes esenciales sobre esta materia. Uno es el caso María Belén Rodríguez, que yo diría que la mayoría del fallo pivotea sobre este precedente, y durante las audiencias Google permanentemente hizo hincapié
¿Por qué? Porque el caso de María Belén Rodríguez es el que definió el tipo de responsabilidad que tienen los buscadores o motores de búsqueda, que es el de la responsabilidad subjetiva, tema que se discutió en María Belén Rodríguez. El segundo caso fue el caso Gimbutas Carolina Valeria, donde también permanentemente se hizo hincapié en el caso María Belén Rodríguez, y finalmente, de los temas sobre derecho al olvido, el caso de José Páquez, y este específicamente con el estándar de que el bloqueo de contenidos hacia el futuro constituye un acto de censura prohibido que no resulta justificado por el hecho de que hubieran estado disponible para los usuarios la información por un prolongado lapso de tiempo. El otro precedente importante fue el caso Servini de Cubría, donde la Corte ratifica el criterio de la presunción de inconstitucionalidad de censura, y lo hace también con cita de jurisprudencia de los Estados Unidos. Después cita una serie de fallos sobre la protección intensa de la libertad de expresión. El caso Campillay, el modo en que se pueden eximir los medios de responsabilidad cuando una información es inexacta o falsa, que es la doctrina de la real malicia. El caso Ponseti de Balbín, donde la Corte lo recepta para volver a hablar de la dimensión individual y social de la libertad de expresión y el ámbito del derecho de privacidad y la privacidad de las personas públicas. Reitera el criterio de Vago con la Urraca, donde hace la clasificación de figuras públicas oficiales, figuras públicas no oficiales y particulares, y el marco de protección de mayor o menor intensidad según que se trate de figuras públicas o de particulares. El criterio de ponderación estricta, y ahí acude al caso Amarilla, especialmente en el bocoto de Petrachi y Bosser. Después nos podemos detener un poquito más, el caso Quantín, Irigoyen y Pando de Mercado, y el estándar de análisis que utilizó para analizar la confrontación entre el derecho al honor y libertad de expresión en el caso Pando de Mercado. Sintéticamente, ¿cuáles fueron los hechos del caso de Negri? Y hago mucho hincapié en este tema porque pese a lo novedoso de este derecho al olvido, ya venía circunscripto por estos precedentes que yo estoy diciendo. Y la Corte, cuando fija el tema decidendum, lo hace ajustándose estrictamente a estos precedentes. Alguna parte de la doctrina ha llamado de que se trata de una sentencia minimalista porque se ajustó a la plataforma fáctica y a los precedentes que la marcaron. Muchas veces la decisión es porque esta cuestión del derecho al olvido, que no está reglamentado en la Argentina, no es un tema que deba ser definido frente a los estrados judiciales. Después vamos a analizar. ¿Cuáles fueron los hechos de De Negri? La actora demandó a Google con el objeto de que se le ordene suprimir ciertos sitios web, y hago hincapié en la palabra suprimir, porque esto es lo que después fue modificado, suprimir ciertos sitios web que identificaba en la demanda en los que exponía información suya relativa a hechos que habían ocurrido hace aproximadamente unos 20 años y que se podían obtener mediante el ingreso de su nombre en el motor de búsqueda de la demandada. La lista de los sitios web estaban identificados en la demanda. ¿Cuál fue el fundamento de la petición? El derecho al olvido, que había sido admitido a nivel del Tribunal de Justicia Europea de Derechos Humanos en el caso Mario Costeja, que es del 13 de mayo del 2014. Después volvemos porque vamos a ver que la plataforma fáctica y la regulación no tienen nada que ver con el planteo de la actora. ¿Cuáles eran los argumentos más destacados de su demanda? Que la información era perjudicial, antigua, irrelevante, innecesaria, que le causaba serios perjuicios, que había perdido interés público. Reconoce la veracidad de la información
pero que por el mero paso del tiempo ya no revestía interés público, ni interés informativo, ni periodístico, y que la avergonzaba, ya que formaba parte de un pasado que ella no deseaba recordar, los términos exactos utilizados. Y entonces plantea un conflicto de derechos entre el derecho a la información versus derechos personalísimos afectados, intimidad, honor, reputación, la propia, la familiar, tanto en lo personal como en lo profesional, en lo laboral y lo familiar. Después volveremos sobre el estándar de ponderación que utilizó la Corte en el supuesto conflicto de derechos. En primera instancia se admitió parcialmente la pretensión, pero no se ordenó suprimir, sino desenlazar, desindexar toda vinculación de los buscadores, tanto de denominado Google como el de YouTube, con las palabras Natalia De Negri, Natalia Ruth De Negri, Natalia Caso Coppola. En segunda instancia se confirmó la decisión y ahí la Cámara habla de que el derecho al olvido implica aceptar la veracidad de las noticias difundidas, pero que el paso del tiempo debería enterrarlas al ser perjudiciales, sin causar su difusión, según la Cámara, ningún beneficio de interés público, histórico y científico. Y entonces precisó, y acá hay algo que después la Corte lo vuelve a analizar, que el ejercicio de tal derecho no importaba suprimir la información en sí misma, es decir, la información referida de Negri en las páginas web originales se iba a mantener. Lo que se iba a hacer era restringir u obstaculizar su acceso por parte de los medios tradicionales de búsqueda que usaban los motores de Google. La Cámara, sin embargo, reconoce que no hay regulación del derecho al olvido, habla de que por analogía se puede acudir a la ley de habeas data, que no está discutida la veracidad ni tampoco su relación inmediata con eventos cuya calificación son de interés público, porque habían significado en su momento la destitución de un juez federal y de policías y de funcionarios. También invoca a Belén Rodríguez en cuanto a que el bloqueo de acceso a contenidos digitales por parte de quienes ofrecían servicios de búsqueda debía estar precedido del control de la ilicitud del contenido, que estaba violado el derecho al honor, según la Cámara, pero no la intimidad, porque ella se expuso públicamente. Y un agregado de la Cámara que resultaba muy grave para la libertad de expresión, porque la Cámara decía que los videos en los que aparecía la actora estaban vinculados más a lo grotesco que a lo informativo, que no hacían al interés general, sino una parafernalia de contenidos excéntricos de nulo valor cultural o informativo y que cobraron notoriedad por el culto del rating. Fíjense en ustedes hasta dónde llegaba este fallo de Cámara. El recurso extraordinario de Google estuvo muy circunscripto. Habló de que se vulneraba la libertad de expresión, como está contemplada en la Constitución, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Fija el tema de la decisión en que se trata de contenidos lícitos vinculados a figuras públicas y sobre una materia de interés público, con sustento en un derecho al olvido que no está contemplado en ninguna norma legal. Finalmente habla que la ley de habeas data en materia crediticia pone un límite temporal, que el artículo 51 del Código Penal tiene un fin de reinserción social, pero que no guarda relación con la plataforma fáctica del juicio, y que los hechos de costeja no son aplicables a este caso.
Fíjense, el tema del fallo de la Corte, y yo voy a tratar de hacerlo rápido, pasa revista a cada uno de estos temas. Analiza la libertad de expresión como derecho preeminente, habla del rol de los motores de búsqueda, de cómo deben interpretarse las restricciones a la libertad de expresión, de la tutela intensa de la libertad de expresión, especialmente en los casos de interés público, aborda la censura, qué implica la presunción de inconstitucionalidad, cómo en determinados supuestos eliminar puede tener exactamente el mismo efecto que desindexar o desvincular contenidos, cuándo funciona el instituto de la tutela preventiva, el derecho al honor, habla indirectamente de la arbitrariedad cuando trata el tema este que yo les dije de que la Cámara había hecho una ponderación subjetiva para decir que una información carecía de relevancia, de interés público y que solo importaba el rating. Y finalmente, a título de obiter dictum, toca el tema de los algoritmos. Esto es sintéticamente los temas tratados en el fallo, y yo voy a tratar de decirles circunscriptamente cómo fue el tema decidendum, y a raíz de eso, cómo la Corte aplica sus precedentes. La Corte lo circunscribe de la siguiente manera. La cuestión en debate se centra en determinar si una persona pública que estuvo involucrada en un tema de interés público tiene, según invoca, un derecho al olvido o a ser olvidada, por el cual pueda solicitar que se desvincule su nombre de determinados contenidos que la involucren, alegando que por el paso del tiempo han perdido interés periodístico y que a su criterio resultan inapropiados a la autopercepción de su identidad actual y en consecuencia lesionan el derecho al honor y o a la intimidad. O si por el contrario, la medida de desindexación de información ordenada tendiente a hacer cesar la continuación del daño que alega, restringe indebidamente el derecho a la libertad de expresión, tanto en su faz individual como en su faz colectiva. Fíjense, esa era la cuestión a resolver para la Corte, y a esa es la respuesta que la Corte da teniendo en cuenta sus precedentes. Para dar una respuesta negativa a la pretensión de la actora, primero analiza que la libertad de prensa es un derecho preeminente y estratégico. ¿Por qué? Porque cuando la Constitución legisla sobre libertad de prensa, protege fundamentalmente su propia esencia democrática para evitar cualquier posible desviación tiránica. El derecho individual y social de la libertad de expresión, según la Corte, comprende Internet, que expresarse a través de Internet fomenta la libertad de expresión también en sus dos dimensiones. Y la Corte reconoce que Internet tiene un carácter transformador. Después analiza el rol de los motores de búsqueda y los presenta como intermediarios entre los usuarios y los sitios, de tal manera que los motores de búsqueda no crean información disponible en los sitios, sino que la recorren y la indexan automáticamente, de tal manera que también potencian la dimensión social de la libertad de expresión. Cuando analiza la interpretación de las restricciones, dice que son de interpretación restrictiva. Toda censura previa padece de una fuerte presunción de inconstitucionalidad. Cuando habla de la tutela de la libertad de prensa, lo hace especialmente en los casos de interés público. Cuando trata la censura,
dice que el tribunal ha considerado revertida la presunción referida solo en un caso excepcional, que es en el caso CB, cuando se trataba de un proceso donde estaba en juego una menor y en consecuencia se hizo valer el interés superior del niño. Pero que cuando hay censura, la presunción de inconstitucionalidad supone 3 aspectos. Primero, inversión de la carga de la prueba. Segundo, interpretación restrictiva de la excepción. Y tercero, medida estrictamente necesaria para satisfacer la finalidad. Los 3 condicionamientos a la orden de los propios estándares de la Corte Interamericana, que es lo mismo eliminar que desindexar en el caso, porque en determinadas circunstancias los efectos de ambos sobre el discurso público pueden resultar igualmente gravosos. ¿Cuándo funciona la tutela preventiva según la Corte y siempre como responsabilidad ulterior? Cuando está acreditada la ilicitud de los contenidos y probado el daño sufrido. Y dice, esto no contradice el precedente de Paque José. ¿Por qué? Porque en ese caso no se justificó la disposición de una medida cautelar preventiva de bloqueo de acceso a contenidos de interés, porque en las constancias de la causa surgía que las expresiones contenidas en la página web indicaban como presuntamente agraviantes, se trataban de acusaciones contra un funcionario público en relación con hechos relativos al ejercicio de su cargo. Entonces, el ámbito de protección del funcionario público obviamente es menor y se expande la noción de protección de la libertad de expresión. A renglón seguido pasó a un rápido análisis de las constancias de la causa. Y ahí determina que los hechos que la vinculan a De Negri tienen relación con el caso Coppola, que importó efectivamente la destitución de un juez federal, de funcionarios judiciales y policiales. Que la actora continúa siendo una persona pública, la califica como empresaria de medios, ganadora de premios, y que el paso del tiempo también tiene importancia para formar la memoria social. Y entonces la Corte dice, si se permitiera restringir recuerdos del acervo público sin más, como pretendía el fallo de Cámara, se abriría un peligroso resquicio, hábil para deformar el debate que la libertad de expresión pretende tutelar. En el contexto de una sociedad democrática, la información verdadera referida a una persona pública y a un suceso de relevante interés público, reflejado principalmente en las graves consecuencias que se debieron a los hechos de De Negri, exige su permanencia y libre acceso por parte de los individuos que la integran, pues ella forma parte de una época determinada cuyo conocimiento no cabe retasear a quienes conforman y conformarán dicha sociedad sin motivos suficientes que tornen aconsejable una solución con un alcance distinto. Fíjense hasta dónde llegó, porque habla del marco constitucional en que se regula el debate público. Y esto hace referencia a un fallo de Martínez Sucre muy interesante, donde la Corte analiza la diferencia entre los hechos y las opiniones. Todos recordamos esa frase que está siempre en un programa televisivo, hechos sagrados, opiniones libres. Bueno, ese es el fallo de donde surge ese concepto. Luego pasa a analizar el derecho al honor y dice que la protección está dada para tutelar el bien jurídico, pero ¿cuándo? Cuando existe una agresión ilegítima, o sea, difamatoria, injuriante, inexacta, falsa, y cuando es susceptible de dañar de manera infundada la reputación, la fama o la autoestima de un individuo.
Y entonces ahí la Corte comienza a hablar de la tensión entre el honor y la libertad de expresión, y que la protección es más intensa de la libertad de expresión cuando se trata de publicaciones referidas a funcionarios públicos, a personas públicas, a temas de interés público. Y acá la Corte dice, en este caso, los hechos no son falsos ni inexactos. No hay ninguna lesión ilícita al honor. Se trata de un asunto de interés público y de una figura pública. No está afectada la privacidad porque no alcanza aquellos aspectos de la vida personal que el titular no haya consentido que se hayan revelado al público. No hubo elementos que vicien el consentimiento. Es más, hay una gran diferencia con el caso del precedente de María Belén Rodríguez cuando analiza el tema de la ilicitud. En Autos dice no se trata de contenidos ilícitos, más bien se alega que por el paso del tiempo tendrían una especie o una suerte de ilicitud sobreviniente. Es decir, que todo el repaso de los hechos que la Corte hizo hacen que fuera imposible aplicar aquel supuesto derecho al olvido fundado en el caso Costeja, porque la demanda es casi contemporánea cuando aparece aquel caso Costeja, y si bien la Corte en el caso Belén Rodríguez puntualiza las diferencias, acá lo hace por remisión, pero para que los que nos están escuchando, sobre todo los que son alumnos, vean cómo aquella plataforma fáctica no tenía nada que ver con el caso de Autos. Mario Costeja, que era un abogado español, en un diario de Barcelona, El Vanguardia, habían aparecido 2 anuncios oficiales donde se anunciaba que le subastaban bienes porque no había cumplido con deudas de la seguridad social. Habían pasado 16 años de aquel anuncio oficial y cada vez que introducían el nombre en el motor de búsqueda, volvían a aparecer aquellos anuncios por esas deudas de la seguridad social. Y ahí el Tribunal de Justicia de la Unión Europea precisó perfectamente en qué supuesto era aplicable ese denominado derecho al olvido. Teniendo en cuenta, dijo el tribunal, el carácter sensible de la información contenida en esos anuncios para la vida privada de una persona y de su publicación inicial, que se remonta a 16 años atrás, el interesado justifica que tiene derecho a que esa información ya no se vincule a su nombre mediante esa lista, en la medida que en el caso de Autos no parecen existir razones concretas que justifiquen un interés preponderante del público en tener acceso a esa información en el marco de la búsqueda, lo que no obstante incumbe comprobar al órgano jurisdiccional remitente, y el interesado puede, de acuerdo con la directiva en aquel momento vigente, la 46/95, exigir que se eliminen esos vínculos de la lista de resultados, que es una situación absolutamente distinta, porque acá nos encontrábamos con una figura pública cuando se trataba de información veraz y que además estaba vinculada con temas de interés, de intenso interés público. Es decir, no existía ninguno de los supuestos que habían habilitado aplicar el caso Costeja, que incluso en jurisprudencia posterior, lo hemos visto en el caso de Arthur Van Em contra Google Netherlands, donde no se hizo lugar al derecho al olvido, porque dice que el solo paso del tiempo no puede significar que la información se transforme en irrelevante o carente de contenido. Es decir, que ni siquiera aquella doctrina de Costeja tenía los alcances que pretendía darle la parte actora en este juicio. De tal manera que
este no es en sí la gran novedad, volvió a repetir aquellos 22 precedentes que yo les estoy diciendo. Si hubiera un leading case en materia de responsabilidad subjetiva, lo tenemos en el caso de María Belén Rodríguez, que realmente es el que marcó la pauta sobre responsabilidad en materia de los motores de búsqueda. Realmente esto repitió conceptos que ya venían desde hace tiempo, simplemente volvió a refrescar la importancia que tiene también el Internet, porque a través de la Relatoría de la Libertad de Expresión habló de que el Estado debe promover el uso universal y el acceso universal a Internet, porque también es uno de los condimentos para permitir el ingreso al sistema educativo de aquellas personas que no pueden en condiciones de igualdad ingresar al Internet. O sea, hay muchas cuestiones a título de dictum, pero que son importantes, pero no hubo nada novedoso respecto de los precedentes. Y quizás me animaría a decir que a veces hay fallos de Cámara que han sido mucho más sustanciosos. Hay un caso que fue fallado recientemente por la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial Federal a través de su Sala Tercera con el voto del doctor Recondo, que es el caso de un muy conocido abogado, solamente lo voy a mencionar por sus letras iniciales, BA, donde también inició una acción de daños y perjuicios y pretendió que Google suprimiera páginas que los vinculaban con una causa penal, donde a él lo habían sancionado a 2 años de prisión en suspenso e inhabilitación por 5 años para ejercer la profesión, porque se había constatado el fraude que había cometido contra una clienta. En el interregno hay un indulto por parte del gobierno de Duhalde, y después el fallo vuelve en revisión a la Cámara de Casación y fue sobreseído en el indulto. Yo no voy a dar los datos particulares del indulto, pues se van a dar cuenta de quién es la persona, pero lo que hizo el tribunal, después de pasar revista también a todos los precedentes, al propio caso de Belén Rodríguez, e incluso al caso Costeja y al caso Arthur Van M, realmente es un fallo muy importante, no deja ninguna cuestión sin tratar, conceptualiza este derecho al olvido, es decir, que tenemos muchos antecedentes, no solo a nivel de la Corte, sino también en otros niveles judiciales que son muy importantes, y simplemente y a título de acotación, también nosotros en Tucumán hemos tenido un caso, pero fue resuelto en Capital Federal de una medida cautelar de un legislador que estaba por cruzar a la provincia de Santiago del Estero, y cuando lo detiene la policía, esta persona gira en U y escapa. Lo logran detener cuando ingresaba nuevamente a la provincia de Tucumán, y en el vehículo llevaba droga, unos 30, 40 gramos de marihuana. Se inician las acciones penales, y entonces él plantea una medida cautelar para que se desindexen las páginas que los vinculaban. Estamos hablando de un legislador provincial, que lo vinculaban con el tráfico de estupefacientes y con el consumo de estupefacientes. En primera instancia obtiene una medida cautelar en el Tribunal Federal de Capital, y después la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal revocó la medida cautelar y volvió a decir: el derecho al olvido digital, lo conceptualicemos como lo conceptualicemos, es un derecho que, como en nuestro sistema, es relativo. En nuestro sistema constitucional no existe ningún derecho absoluto, este tampoco. Y el primer límite del derecho al olvido es justamente los temas de interés público. Entonces, de esa manera se preservó la libertad de expresión y de información, o sea que tenemos un gran bagaje de jurisprudencia
también la tenemos a nivel del Superior Tribunal de Justicia de Salta, tenemos muchos antecedentes, pero la Corte, en este caso en concreto, se movió dentro de la línea jurisprudencial y de los estándares democráticos de la Corte Interamericana. Ahora quedo a disposición de ustedes para lo que quieran preguntar. Muchísimas gracias, Carmen. Un enorme recorrido por los precedentes jurisprudenciales y de algún modo la idea que decís con respecto a que esto no plantea una visión nueva del tema y que se centra claramente en el tema del interés público y ese marco tan amplio que tiene la libertad de expresión en una sociedad democrática, que es lo que la Corte Interamericana permanentemente agrega cuando habla de libertad de expresión. Una pregunta, tengo algunas preguntitas, así que voy con Perfecto, esto. buenísimo. ¿Considera usted que la demanda pudo estar mal planteada en razón que no se hizo alusión a que se trataba de una menor de edad, que no se planteó como una cuestión de género? Bueno, durante la audiencia hubo esas dos cuestiones, es decir, el doctor Gil Domínguez justamente planteó que se trataba de una cuestión de género y que se trataba de una menor de edad. Yo creo que realmente la cuestión de género acá no tenía ningún tipo de relevancia. Es más, ella reconoce que por esto que había ocurrido en su momento fue conocida y eso le permitió después ingresar a los medios. Le voy a decir una pregunta, una cuestión que le dijo el doctor Lorenzetti a la actora en ese momento. Usted sabe que todos los rockeros tuvieron un pasado difícil, revoltoso, complicado, pero bueno, con el paso de los años fueron evolucionando y son lo que son hoy. Es decir, uno madura y construye su propia vida. O lo que usted pretende es tener un presente sin pasado. Entonces, yo no creo que el género, en este caso en particular, hubiera sido para cambiar la tónica de lo que ocurrió. Simplemente una cosita. La Corte en esta materia, en materia de responsabilidad, en materia de entendimiento de los alcances de la libertad de expresión, cuando se trata de personas públicas y de cuestiones de intenso interés público, hay conformidad, no hay resquicios en materia de unanimidad en los miembros de la Corte. La única cuestión que hoy está discutida sobre este punto a nivel de la Corte y que lo ha hecho con disidencias de Maqueda y Lorenzetti, lo hizo en el caso de Valeria Massa, lo hizo en el caso de María Belén Rodríguez, es simple el tema de los thumbnails, es decir, el uso de las pequeñas fotografías que aparecen en los motores de búsqueda junto al pequeño texto que aparece en los snipes con los que uno va a buscar después la información. Según las pericias, esos pequeños thumbnails se pueden incluso imprimir y descargar, y entonces se había invocado que tenía que aplicarse el artículo 31 de la ley 11723 y que consecuencia el indebido uso de la imagen por parte de los buscadores hacía susceptible de una reparación económica. Esa es solo la única discrepancia que existe entre los vocales de la Corte. En cuanto al resto de los hechos y de valoración de la responsabilidad, y la idea de que no puede haber una responsabilidad que no sea subjetiva, porque el buscador no incorpora datos, no agrega, no modifica, simplemente enlaza con los sitios. En eso no hay ninguna discusión. La única discusión pasa por el uso de la imagen pequeña que aparecen en los buscadores del motor de búsqueda. De todos modos, el voto mayoritario de la Corte entiende de que el consentimiento que han prestado en los sitios originales da posibilidad de que el motor de búsqueda lo levante y saque la foto sin ningún tipo de
pago por el uso de la imagen. Esa es la única disidencia. No creo que el tema ni de la edad, porque no había ningún vicio del consentimiento, es decir, la Corte dio margen para que pudiera haberse demostrado si hubo algún vicio del consentimiento. No fue ni alegado vicio del consentimiento, ni probado que hubiera vicios del consentimiento, o sea que ella por su propia voluntad había estado en el medio de la escena del caso Coppola, más allá de las implicancias de la causa penal, y en consecuencia no creo ni que el género ni el tema de la edad hubieran sido sustanciales para modificar el pronunciamiento. En función de eso, la doctora Falivene nos pone, Falivene, dice, más que una pregunta, hago una reflexión. La importancia que está teniendo el respeto por la memoria histórica. Es muy importante. Efectivamente, eso lo destaca el fallo de la Corte, ¿no? Y el derecho, porque fíjense que la Corte lo plantea a la memoria colectiva, no solo como un derecho actual, sino lo remonta como un derecho intergeneracional, como hace con el medio ambiente, porque no es un derecho solo para los que estamos ahora, sino para la sociedad por venir, dice. Entonces, la importancia que tiene la memoria colectiva para los que estamos hoy y para los que vendrán, es decir, dándole una categoría de derecho intergeneracional. Agrega en relación con eso, salteo, la doctora Graciela Susana R., no tengo el apellido, que lo importante de la historia es que ella nunca muere, que creo que tiene un poco de relación con lo que decide de lo transgeneracional. Vuelvo a la doctora Sabrina Kenis, que dice más que género, enlazado, alude a los derechos del adolescente, pero creo, Carmen, que ahí lo aclaraste con el tema del consentimiento, de que no, ni se planteó, ¿no es cierto?, ni se... No fue motivo de... con que hubiera habido algún tipo de violencia en el sentido de cuestionar la decisión personal. A ver qué más. Bueno, después son felicitaciones, no hay otra pregunta. Muchas gracias. Una sola cosita que me gustó de... fíjense, cuando hace el juicio de ponderación estricta la Corte, quizás no me preguntaron, pero siempre es un tema que vemos mucho con los alumnos. ¿Qué pasa cuando hay conflicto de derechos? ¿Qué estándares utiliza la Corte para resolver? Porque en un principio la Corte dice, bueno, todos los derechos son jerárquicamente iguales, entonces uno debe hacer una interpretación armónica. Perfecto, eso todos lo entendemos. Pero hay momentos en que esa cohabitación, o la misma Corte ha reconocido que hay derechos o garantías de derechos que son renunciables, por ejemplo, los de contenido patrimonial, de tal manera que ella está entendiendo que hay una distinta cotización de derechos cuando se trata de derechos patrimoniales y de los que denominamos derechos fundamentales, que son irrenunciables. Entonces, la Corte habla de, bueno, una cohabitación, pero a veces no es posible la cohabitación, entonces habrá que hacer un juicio de preferencia. Y entonces nosotros nos planteamos, sobre todo acá, ¿cómo hace la cotización la Corte, sobre todo en estos temas en que está en juego la libertad de expresión por un lado, por el otro derechos personalísimos, como el honor, como la intimidad? Y esto lo hizo, sí, aunque indirectamente haciendo referencia, lo había hecho el voto de Lorenzetti y de Maqueda en María Belén Rodríguez, porque ellos dicen que en ese conflicto de derechos van a hacer un juicio de ponderación estricto. Es decir, tener en cuenta en ese conflicto de derechos que cuando uno cotiza más a un derecho, eso significa que de ninguna manera puede extinguir al otro derecho constitucional que se le contrapone. O hace hincapié en que si tenemos por un lado derechos constitucionales y por otras normas de derecho común, invocando jurisprudencia del Tribunal Constitucional alemán, dice todas esas normas de derecho común deben ser leídas
e interpretadas a la luz de esos derechos constitucionales. Y entonces fíjense que hace esa ponderación estricta donde se cotiza más a un derecho sin que signifique extinguir al otro, en la medida exclusivamente necesaria que sea para preservar el derecho de mayor cotización y solo en la medida de la finalidad que se busca con la protección de ese derecho. Es decir, que en el caso de María Belén Rodríguez, la Corte hace una ponderación y lo aclara, no en abstracto, sino cada ponderación de derecho en concreto. Es decir, no hay una cotización diferente de derechos si lo vemos en forma abstracta. Tenemos que hacerlo caso por caso, dice la Corte. Por eso, cuando lo hace caso por caso, en el caso de Negri, lo ajusta a que se trataba de una figura pública y que se trataba de información de interés público. Por eso el juicio de ponderación está estrictamente vinculado con esa cuestión fáctica. La Corte no hace el juicio en abstracto de ponderación, sino absolutamente en concreto. En relación con lo que está diciendo la doctora, ahora veo que es la doctora Rossetti, dice, más allá de la importancia del interés público, que creo que se relaciona con este último párrafo tuyo, dice, más allá de la importancia del interés público, este tendría tanta virtualidad como para apartarse de la producción probatoria que pudiera producir la accionante. Casi lo da como una afirmación. No, lo que ocurre es que estaba probado la veracidad de los hechos y fíjense en ustedes que la Corte ya lo había dicho, que la posibilidad de que los funcionarios públicos estén especialmente expuestos a la crítica, incluso que esa crítica puede ser ríspida, puede ser dura, puede significar o realmente de alguna manera puede hasta ser una conducta durísima, pero que eso robustece el sistema republicano, el debate público. ¿Por qué? Porque, y esto lo dice uno de los fallos que yo no he tenido tiempo de mencionarles, pero la figura pública tiene otras formas para hacerse escuchar. No es el caso del particular. El particular no tiene otra manera de replicar, pero el funcionario público está en una situación en que inmediatamente puede hacer la réplica. Recuerden que cuando se reformó la Constitución en 1860 y los convencionales de Buenos Aires estaban preocupados por una carta que le había escrito a Urquiza, el gobernador de Córdoba, quejándose de las críticas de la prensa. Ahí dijeron, hay que dar la mayor libertad posible, porque la opinión pública debe escuchar las dos campanas. Cuando nosotros elegimos a nuestros representantes, no nos atamos a ellos. Tenemos la posibilidad de la crítica y no debemos temer a la crítica, porque si no nos autocensuraríamos. Es decir, el tema del debate público, del tema de interés público, es fundamental. En la medida, obviamente, que no haya un insulto o una vejación gratuita, y eso lo tiene dicho la propia Corte, debe ser estrictamente injuriante, aun cuando se trate de un debate público. Pero si no, hay que darle la mayor posibilidad al debate público, a la libertad de expresión, lo que no significa impunidad, porque el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos habla de las responsabilidades ulteriores. Es decir, no estamos fijando una inimputabilidad, no, estamos hablando de permitir el debate y si en el debate hubo una expresión dañosa, injuriante, bueno, en ese caso tendrán las responsabilidades ulteriores. Bueno, no hay más preguntas, así que yo me voy a atrever a hacer la última para cerrar, que tiene que ver con esto. Si no opinás que la Corte, de alguna manera, lo que hizo fue preservar precisamente
que la responsabilidad ulterior es lo que queda vivo siempre, pero que nunca esa responsabilidad ulterior significaría limitar, censurar, cerrar la información. Es decir, Exacto. el derecho a la información, el derecho a la expresión sobrevive, vive, y en este caso sería así, sin perjuicio de que si hubiera un daño, el daño tendrá que ser reparado por otros medios, pero nunca por lo que define como una censura finalmente. ¿Estás de acuerdo con eso? Totalmente de acuerdo. Parecería que lo que la Corte está diciendo es eso. No estoy cerrando, ¿verdad?, el reclamo resarcitorio, por así ponerle, pero nunca a costa de limitar el derecho a la libertad de expresión, que hoy es derecho a la información, ¿no? Dar, recibir y buscar información. Exactamente. Bueno, doctora Carmen Fontán, muchas referencias a la excelente disertación, creo que todos nos entusiasmamos mucho con esto. Muchísimas gracias y la dejo a la doctora Sacristán cerrar. Gracias, Gracias a ustedes. Carmen, brillante la exposición, muchísimas gracias en un tema tan álgido pero tan importante, sobre todo por la importancia económica que este tipo de decisorios tiene. Realmente te agradecemos el análisis súper especializado, agradecemos también la participación de toda la audiencia y las hábiles preguntas que se formularon. Así que bueno, los dejamos desde la Comisión de Seguimiento de Jurisprudencia hasta el 22 de septiembre, que tenemos nuestra próxima actividad. Nuevamente, muchas gracias al Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, muchas gracias a Fernando Frávega y a Ricardo, que está allí atrás de la placa del Colegio de Abogados. Muchísimas gracias y gracias por acompañarnos. Chao, gracias a todos. Gracias a todos. Adiós. Muchas gracias. Gracias, Carmen. El que necesite constancia de asistencia a este Zoom por razones laborales o lo que fuere, puede solicitarlo, no hay problema. Muchas gracias. Gracias.